Buenos días, compañeros de AEMET, de las delegaciones territoriales, buenos días, compañeros de servicios centrales y buenos días también a ti, Miguel Félix Chicón, el jefe de Salvamento Marítimo, que nos acompaña para escuchar la presentación del Atlas de Climatología Marítima, Metodología y Productos Obtenidos para todas las zonas marítimas de responsabilidad española, es decir, del Atlántico del hemisferio norte y Mediterráneo occidental. La información meteorológica y climatológica de los mares y océanos es de gran importancia para diversos sectores y actividades que van desde el transporte marítimo de personas y mercancías hasta la navegación deportiva, pasando por la pesca, construcción de puertos, etc. En España, el primer atlas de climatología marina fue publicado por el Servicio Meteorológico Nacional hace 40 años y estaba basado solo exclusivamente en observaciones visuales de barcos en ruta. Hoy, 40 años después, debido al avance de los modelos atmosféricos globales y el trabajo de un equipo de meteorólogos, ha permitido disponer de una nueva versión de Atlas de Climatología Marítima, que era una necesidad especialmente para las unidades responsables de la predicción meteorológica para las zonas marítimas de alta mar, con el objetivo de proporcionar unos productos de más calidad para los usuarios del mar. Va a ser presentado por el doctor José Antonio Guijarro, meteorólogo, jefe de la Unidad de Estudios Meteorológicos del Mediterráneo de la Delegación de AEMET en Illes Balears, y han contribuido en su elaboración, la elaboración del Atlas, Joan Campins y María Ángeles Picornell, meteorólogos de la Unidad de Estudio Meteorológico del Mediterráneo, Justo Conde, meteorólogo jefe de la base aérea de Torrejón de Ardoz, pero con amplios conocimientos en meteorología marítima, y María Luisa Orro, jefa de la sección de climatología de la delegación de AEMET en Galicia. Y sin más, pues cedo la palabra a José Antonio, nos va a enseñar un montón. Bueno, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Entonces, bueno, esta charla espero que no se haga demasiado larga. Yo suelo ser conciso y va a estar estructurada en tres partes. Primera parte, una presentación general del Atlas. Una segunda parte, mostrar el documento del Atlas, el PDF. Y después, en la tercera parte, mostraremos la aplicación interactiva, que no está incluida, lógicamente, en el PDF, pero que es un poco la herramienta más operativa para los predictores marítimos, para que pueda ser de utilidad para ellos. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la primera parte. Para esta primera parte, en aras de la optimización de medios, me vais a permitir que utilice la misma presentación que llevamos al taller de gestión de datos de UMETNET el pasado octubre. Entonces, bueno, aquí se explicaba la motivación, la metodología, etcétera. Entonces, bueno, pues como ya ha dicho la delegada María José Guerrero, pues en la información marítima es muy importante para cantidad de actividades, tanto de ocio como de transporte, etcétera, pesca, etcétera. Entonces, bueno, se habían producido, aparte de este primer atlas que hizo el Instituto Nacional de Meteorología en el año 76, o sea, hace justamente 40 años, no me había dado cuenta de que hacía esta cifra tan redonda, pues entonces tenemos antecedentes históricamente en el Guadalquivir del año 38, otro del año 49, los holandeses en el año 57... Entonces, todos estos, como ha dicho también María José, pues estaban basados en observaciones de barcos. Posteriormente, pues ya incluso este del INDAO de 2001 está basado en bases internacionales de observaciones visuales, la COATS, y más recientemente, pues los holandeses presentaron en 2005, lo tienen colgado en Internet, aunque hay que registrarse para poderlo consultar, un atlas basado en el reanálisis del ERA 40. Entonces, bueno, nosotros tuvimos el encargo de actualizar la información marítima, climática que teníamos disponible, pues para
para cualquier uso que fuera necesario, realizar informes o como guía para los predictores marítimos, tanto del GPV de Palma en lo que se refiere al Mediterráneo, como en las zonas atlánticas por parte de los predictores marítimos del GPV de Galicia. Entonces, bien, pues nos propusimos hacer un resumen climático pues, del último treinenio internacional, que sería 1981-2010, y entonces tenemos aquí estas áreas marítimas. Me parece que está un poco cortado esto, no sé si quitar la pantalla completa para poder subir esto. Bueno, por aquí se ve que llega hasta el Ecuador, ¿no? Tenemos una zona por aquí. Bueno, esta presentación, este gráfico está en el atlas actualizado, porque en realidad no limita por aquí. Según nos hicieron ver, había un error en las coordenadas de esta área, y esta área se extiende hasta el Golfo de Guinea, abarca toda la parte suroccidental del Atlántico por encima del Ecuador. Entonces, vuelvo a la presentación completa. Tenemos que, entre las fuentes y las posibilidades que había, pues el último reanálisis del Centro Europeo, que es el ERA Interim, pues parecía una base de datos suficientemente buena, porque, claro, el problema de las observaciones visuales es que son muy irregulares, ¿no? Hay una alta densidad ya por donde transcurren las rutas marítimas, y luego en otras zonas pues están más desprovistas de datos. Últimamente los satélites están proveyendo también, con los radares de dispersión, pues medidas que se están usando, como el otro día hubo una interesante conferencia también para estimar el viento y el oleaje en el mar. Pero, claro, para hacer una climatología todavía la base de datos de estos satélites es reducida. Entonces pensamos que lo más interesante o lo más práctico sería recurrir al reanálisis del ERA Interim, que tiene una resolución de 1 grado, es de una alta calidad y permite pues, tener datos cada 6 horas. Entonces pues, se bajaron los datos de viento y las variables de oleaje, pues, para un rectángulo que cubriera todas las áreas de responsabilidad de AEMET, desde 35 este hasta 12 este y desde 0 a 52 norte. Y el periodo no se limitó al 81-2010, sino que lo alargamos hasta 2013 para poder validar un poco los datos del reanálisis con los datos de las boyas de aguas profundas de puertos del Estado, que estaban disponibles en el sistema SEMA pues más o menos desde el año 2009, con lo cual si hubiéramos cogido datos solo hasta 2010, solo hubiéramos tenido un par de años de comparación. Alargándolo hasta 2013, pues ya disponemos de unos 5 o 6 años. Entonces, bueno, pues la idea era realizar mapas y gráficos de la altura significativa, las variables más importantes únicamente. La altura significativa de las olas, la velocidad, dirección del viento y el periodo medio de las olas, y también la temperatura superficial del agua del mar. Todo esto bueno, se realizó con R y con látex. Y finalmente pues, se hizo un programa interactivo para poder obtener productos que no estuvieran necesariamente constreñidos a lo que había en el atlas. No podíamos hacer un tocho de miles de páginas poniendo cada límite o cada umbral posible, ¿no? Bien, primeramente para el tema de la validación, pues comparamos aquí, bueno, en verde tenemos el grid de 1 grado, sería el correspondiente a los datos de partida del ERA Interim, y entonces tenemos las boyas profundas. Las boyas de aguas profundas estarían situadas en los números. Ahora después subiré esto para que se vean las de Canarias. Entonces contábamos con datos de 15 boyas. Y luego, pues para comparar estos datos, pues en principio queríamos usar el punto de grid más próximo a cada boya, que serían las cruces rojas,
pero en algunos sitios estas cruces, el punto de grid más próximo caía en tierra o muy cerca de ella. En ese caso, pues recurrimos al siguiente punto de grid que estuviera bien un poco en alta mar, ¿no? Entonces serían los círculos azules, los puntos de grid realmente asignados para las comparaciones. Bueno, aquí se puede ver la situación de las boyas de Canarias, ¿no? Bueno, ya voy adelantando que aquí, esto está moviéndose solo, aquí en Tenerife tenemos la boya justo en el vértice sur de la isla y en cambio el punto de grid está un poco más en el canal con la isla de La Gomera. Entonces, aquí tenemos unos gráficos de comparación. Esto es la dirección del viento. Esto de aquí, bueno, esta es la boya de Estaca de Bares, está en el norte más o menos de Asturias, o entre Asturias y Galicia. Y esto sería la velocidad del viento en metros por segundo. Tenemos en el eje de abscisas los datos del reanálisis y en ordenadas los datos de la boya. Aquí abajo, aunque esté un poco cortado, pues se ve la altura significativa de las olas y aquí el periodo. Prácticamente en todos los casos la correspondencia es bastante buena, excepto en el periodo de las olas, que está subestimado por el reanálisis. Si pasamos a otra boya, como es la del Golfo de Valencia, la dispersión de los datos es mayor, pero en conjunto no se aprecia un bias apreciable, un sesgo entre los datos de uno y otro, excepto nuevamente en el tema del periodo de las olas. ¿Qué correcciones habría que hacer a los datos del ERA interim para que nos dieran, para ponerlos de acuerdo con los de las boyas? En altura significativa, estos serían los factores de corrección que habría que aplicar. Vemos que por el Cantábrico hay valores de la unidad o muy próxima a ella, a veces por encima como este 1.04 o por debajo como los .96, .99, aquí tenemos un 1, o sea que aquí el acuerdo es prácticamente total entre las observaciones y el reanálisis. Y donde vemos más discrepancias es por aquí y también en Canarias, que han desaparecido otra vez aquí del mapa por el tema de las dimensiones de la pantalla. Pero, bueno, ya adelanto que aquí abajo hay algo así como un 0,5 en la boya de Tenerife. Entonces, si nos fijamos en la situación tanto de las boyas como de... Vamos a ver. Aquí, ahora no sé por qué se me mueve esto solo. Aquí tenemos... Ay, por Dios. Bueno, veamos los coeficientes estos primero. Aquí tenemos 1,29 en una boya que está justo en el eje de la salida del Cierzo en el Valle del Ebro. Por tanto, pues el reanálisis está subestimando este valor, ¿no? Prácticamente en un 30%. Aquí, por ejemplo, tenemos esta otra boya que es al revés. El punto de reanálisis está sobreestimando en alrededor de un 25% la altura significativa de las olas. Pero si recordamos cuál es la ubicación, vemos que el punto de grid está perfectamente alineado con el eje este-oeste de los vientos dominantes en el estrecho de Gibraltar, mientras que la boya está más al abrigo de las costas de Cádiz, más metida hacia el Golfo de Cádiz. Entonces, esto podría explicar que el oleaje recogido por él o estimado por el reanálisis sea mayor que el de la boya. En cambio, en el tema del Cierzo, la boya vemos que efectivamente está muy en el eje y en cambio la boya está más desplazada hacia el nordeste y esto pues podría justificar que la boya en este caso esté dando más viento del que darían
el reanálisis en este punto de grid. Y lo mismo sucede aquí en Tenerife, ¿no? Este punto, la boya, está muy, digamos, protegida, muy próxima al sur de la isla, y el punto de grid está más en el canal, un poco más expuesto al oleaje. Por tanto, y este punto que está en el sur, pues recordemos que aquí los vientos dominantes son los alisios del nordeste, y por tanto pues estaría bastante al abrigo la boya del oleaje principal. Bueno, pues a la vista de esto, y teniendo en cuenta que es bastante dudoso que estos coeficientes de corrección se pudieran extrapolar a todo el dominio del Atlas, pues finalmente se decidió que los datos del ERA interim eran suficientemente buenos y que no íbamos a aplicar ninguna corrección. En viento pues sucede algo parecido. Tenemos sobreestimas del reanálisis aquí en la boya del estrecho de Gibraltar, y en cambio pues tenemos subestimas en la boya que no estaba tan bien enfocada a los vientos del Cierzo como la boya, en el punto de grid. Por tanto, pues como digo, pasamos... Bueno, aquí hicimos una valoración de todos los valores. Aquí se ven que muchas boyas, esto es para los datos extremos, es decir, como uno de los productos a realizar era la valoración de extremos, valores máximos esperables para determinados periodos de retorno, pues entonces aquí tenemos un problema, y es que los datos del reanálisis están estimados cada 6 horas. Entonces, entre 6 horas y 6 horas podría haber un episodio con un viento o un oleaje o ambas cosas más alto que el que recogería el reanálisis. Entonces aquí lo que se hizo fue comparar con los datos de la boya, que son cada hora también, pero bueno, entre hora y hora quizá podría haber también escaparse algún máximo, pero desde luego no tanto como cuando tenemos intervalos de 6 horas. Entonces aquí lo que se hizo fue comparar los máximos anuales que había en cada 6 horas o en la boya cada hora. Entonces se vio que la diferencia en viento... La diferencia en máxima velocidad del viento, que son las cajas amarillas, pues la mayoría de las medianas en cada caso está alrededor de 2 metros por segundo, es decir, que el efecto de mirar únicamente cada 6 horas en lugar de cada hora, pues haría disminuir los máximos en 2 metros por segundo en promedio. Hay en algunos casos en que se va a unos 4 metros por segundo, pero recordemos que cada caja de estas está construida con alrededor de 5, como máximo 6 datos anuales, máximos anuales. Entonces, y en lo que se respecta a la altura de las olas, pues es de alrededor de aquí hay más disparidad, pero al final cogimos el promedio de todas, que es lo que se ve en estas gráficas de abajo. Vuelven a estar un poco cortadas, pero lo que sí que me llamó la atención es que yo esperaba, por ejemplo, aquí en el tema de altura de olas, que cuanto mayor fuera la altura de las olas, mayor fuera la corrección. Y sin embargo, aunque es verdad que la diferencia aumenta, la recta es bastante paralela. Es decir, esto es la recta de identidad y esto sería la corrección. Y la corrección casi no depende de la magnitud de la altura del oleaje. Y aquí es mucho más espectacular el paralelismo que hay entre la velocidad máxima del viento y la velocidad del viento, ¿no? Entre la corrección y la velocidad máxima. Entonces, al final lo que se decidió fue que para el tema de valoración de extremos máximos anuales, pues aplicaríamos la corrección media que hemos hallado en estos datos de las boyas. Bueno, pues a partir de aquí pues ya se pasó a elaborar los contenidos del Atlas con mapas mensuales y anuales de percentiles 50, 95, 100, de altura significativa de olas, velocidad del viento, periodo medio del oleaje. El periodo medio del oleaje, que sí que hemos visto que estaba subestimado, pues comentándolo, consultándolo con nuestro especialista Justo Conde,
comentó que eso probablemente, claro, tenemos que el oleaje es un periodo, es un espectro bastante continuo entre ondas largas y ondas cortas y toda clase de frecuencias por en medio, y a la hora de calcular una media hay que truncar de alguna manera, y que probablemente la manera de calcular en el ERA interim y la manera de calcular en puertos del Estado para los datos de las boyas, pues tendría unos algoritmos distintos que probablemente pues justificarían esas diferencias. Y después también pues, se hicieron mapas de percentiles de temperatura superficial del agua del mar. Rosas de los vientos, frecuencias de la altura significativa de olas por encima de 2,5, 6 y 9. Posteriormente, a petición del GPV de Galicia, se añadió la fuerza 4, y frecuencias de velocidad del viento por encima de 11,1, 17,3 y 24,4. Estos valores se corresponden con límites entre umbrales significativos en la escala Beaufort y en la escala Douglas, pues entre temporal, etcétera, etcétera. Y también pues, se pensó en hacer unas fichas climáticas, que son unos resúmenes climáticos de unas celdillas de 1 por 1 grados seleccionadas, en las que aparecerían las tablas de frecuencias, los box plots de estos parámetros anteriores, percentiles acumulados y las rosas de los vientos mensuales y anuales. Bueno, esto es un ejemplo de uno de los mapas, frecuencia de altura del oleaje igual o mayor a mar gruesa, 2,5 grados. Después por aquí tenemos los máximos probables de altura para un periodo de retorno de 100 años. Aquí tenemos un ejemplo de mapas de rosas de los vientos. Aquí era difícil, si uno quiere aumentar, aquí lógicamente no se hizo cada grado, me parece que está hecho cada 4 grados, si creo recordar, porque si queríamos hacerlo cada grado no se hubieran visto las rosas de los vientos. Si hubiéramos querido presentar unas rosas de los vientos con más detalle, más grandes, entonces la resolución a lo mejor hubiera sido cada 10 grados, que también nos parecía demasiado. Entonces adoptamos este compromiso, y en colores pues tenemos las distintas frecuencias relativas de vientos flojos, moderados, fuertes y temporales. Se ven los vientos dominantes del noroeste, en la parte norte del Atlántico, y cómo predominan los alisios en las latitudes más bajas. Temperatura del mar, pues percentil 95 del mes de diciembre. Cualquier gradiente es clarísimo. Esto es un ejemplo de box plots que aparecen luego en las fichas. Altura significativa del oleaje, esto está por meses, y la última caja se refiere al anual, valor anual. Periodo medio del oleaje, aquí vuelve a verse cortado, en el atlas podéis verlo mejor. Velocidad media del viento, temperatura media del agua del mar, del agua superficial. Y estos serían percentiles acumulados. Aquí tenemos el percentil desde el 0 hasta el 100, y aquí tenemos los valores en altura significativa de olas. Podemos ver, pues, qué sé yo, en este caso, que es para una celdilla que está situada a 41 grados norte y 4 este, se correspondería un poco al este o al nordeste de Menorca, pues olas por encima de 1 metro pues tienen lugar en un 60%, perdón, por debajo de 1 metro en un 60% de las veces, y por tanto mayores de 1 metro pues el 40%. Lo mismo pues para el periodo de las olas, para la velocidad del viento, en cuyo caso además del eje en metros por segundo se han puesto la referencia en rojo en nudos, ya que es una unidad que se usa mucho en el ambiente marítimo, y la temperatura de la superficie del mar igualmente. Aquí un ejemplo de una hoja de ficha climática donde están las rosas de los vientos mensuales. Y bueno, últimamente pues lo que se expuso allí en St. Gallen fue que era una herramienta que iba a ayudar a nuestro personal en todo su trabajo relacionado con el ambiente marino, y que la aplicación interactiva pues daba más flexibilidad para sacar otros productos que no fueran únicamente los que están en el atlas. Y agradecimos al Centro Europeo por la generación y el mantenimiento del análisis.
Entonces vamos a pasar ya a ver el atlas. El atlas es un PDF que está colgado, es externo. Está acogido a la política de datos abiertos y están todos los datos de edición. Y después tenemos el índice, consta de una breve presentación, una memoria de técnica donde podéis repasar todo lo que os he estado contando anteriormente, pues lo podéis leer aquí, están discutidas los datos utilizados, la validación y cómo se generan los contenidos. Después vienen un bloque de mapas de altura significativa de olas, otro de periodo medio de las olas, velocidad media del viento, rosas de los vientos y mapas de temperatura de la superficie del mar, y luego un bloque con las fichas climáticas y unos anexos con las escalas Beaufort y Douglas y de la delimitación de zonas marítimas. Y en la siguiente página, pues a sugerencia del editor principal, fue poner un índice con todos con enlaces. Todo esto está enlazado, o sea que pinchando en cualquiera de estos, pues si uno dice me interesa el mapa de altura por encima de 4 metros en el mes de septiembre, pues entonces pinchamos en el número correspondiente y accedemos directamente a ese mapa. Entonces tenemos este índice de mapas de altura de olas, de periodo medio, mapas de velocidad media del viento, mapas de rosas de los vientos y mapas de temperatura de la superficie del mar. Entonces, pues lo mismo, para ver el mapa anual de rosas de los vientos, pincharíamos aquí y veríamos todo el contenido. Bueno, y en cuanto al atlas, pues tampoco hay mucho más que comentar. Ya se ha comentado anteriormente, todos los contenidos están aquí, se puede descargar libremente y por tanto pues vamos a pasar un poco a ver la aplicación interactiva. Como hemos visto, para el atlas hay una serie de umbrales prefijados porque había que elegir algunos. Entonces el predictor pues dispone de una herramienta. En este caso yo aquí en Linux no he sido capaz de poner un icono que arrancara la aplicación, y la arranco desde una terminal, pero en Windows pues sí que en otras máquinas, las que usan operativamente en el GPV, creo que tienen un icono que arranca la aplicación. Entonces, bueno, primero decir que como yo soy un programador, no programo para vender productos, sino para necesidades nuestras, pues hasta ahora nunca me había preocupado de hacer programas con interfaces gráficas de usuario, ¿no? Siempre era a base de terminal, porque con eso pues ya... Y programar una interfaz pues es bastante más complicado y lleva más tiempo. Como siempre andamos pillados de tiempo, pues primamos la productividad sobre la elegancia del programa, sobre todo porque normalmente es para uso interno nuestro. En este caso, pues sí que vi un poco la necesidad de crear una interfaz gráfica y, dada mi falta de experiencia, pues recurrí a un paquete de R muy sencillo que crea una interfaz muy austera y, por ejemplo, pues no vi la manera de poner los logos que sería más bonito poner, etcétera, etcétera. Pero como esta aplicación en principio es para uso interno nuestro, pues aquí simplemente pues aparecen los créditos en forma de texto. Y tenemos aquí esto no se ve muy bien por la videoconferencia, pero tenemos aquí una serie de opciones y un botón para salir de la aplicación. Entonces, entre las opciones tenemos, porque tampoco vi la manera de cambiar el tamaño de la fuente de la letra esta. Entonces tenemos mapas de valores por percentiles, mapas de frecuencias por valores, gráficos de percentiles, valores máximos más probables, periodos de retorno de velocidad del viento y altura significativa de las olas y rosas de los vientos. Esta opción la añadí ayer por la tarde porque a petición porque esto en principio no estaba contemplado en la primera versión del programa, pero a petición del jefe del GPV tenía que hacer unos
unos informes y necesitaba calcular qué periodo de retorno podía tener determinada altura de oleaje y determinada velocidad del viento. Entonces, obviamente, con los valores máximos más probables, tiene unos periodos de retorno fijos que era difícil interpolar ahí, entonces preparamos esta otra versión para este otro botón aquí para poder calcular esto. Vamos a ir viendo brevemente cada una de las opciones. Entonces aquí tenemos mapas de valores por percentiles. Podemos elegir aquí la variable, altura del oleaje, periodo del oleaje, velocidad del viento, temperatura del mar. Aquí tenemos unas barras deslizantes donde podemos elegir el percentil. Por defecto aparece el 50, pero podemos poner el que queramos, el 67. Y los meses pondríamos del 1 al 12 o ponemos el 13 si es el valor anual. Entonces le damos al OK y se nos genera rápidamente el mapa correspondiente. Podemos incluso generar más de un mapa y comparar cuál es el valor anual en comparación con el mes de junio. Entonces podemos ver la diferencia entre ambos mapas. ¿Quién dice esto? Pues dice temperatura del agua del mar, por ejemplo, 17% en el mes de junio. Pues estas temperaturas inferiores a estas darían un 17% de las veces en cada lugar. Bueno, pues entonces vamos a pasar, aquí damos al botón de cancel para cerrar esta ventana. Vamos a ver la siguiente opción, mapas de frecuencias por valores. Esto sería un poco, los mapas, sería la operación contraria a la anterior. Elegimos también la variable que queremos y nosotros decidimos qué umbral queremos superar. Por ejemplo, altura del oleaje, pues superior a 15 metros. Bueno, nos va a salir, es un poco exagerado, ¿verdad? Valor anual. Entonces, bueno, efectivamente, vemos que está superado siempre, no, que no se supera nunca, sería de 0, de -1 a 1, frecuencia 1%. No, evidentemente esto es una altura demasiado fuerte. Vamos a pedirle 10 metros. Aquí, lógicamente, aquí como está en décimas, hay que ser muy fino si no quiere un valor concreto, pero podemos venir aquí y escribirlo directamente. Entonces aquí vemos que esta frecuencia también es únicamente por encima del 0,5%, se daría en algunos puntos de aquí, del extremo noroeste. Entonces también es una altura de oleaje bastante poco frecuente. Y ya vamos a un valor más normalito, como podrían ser 5 metros. Y ya vemos que se superan un 15% de veces en todo el extremo noroeste, únicamente hacia un 10% en la zona esta entre el amarillo y el naranja, y ya muy poco en latitudes más al sur. Y lo mismo uno podría decir, bueno, pues a mí me gusta bañarme con 20 grados de temperatura. Vamos a poner aquí el 20, 20,1 me ha salido, pero vamos a corregirlo aquí, 20, y en el mes de julio, porque es cuando tengo las vacaciones. Entonces aquí vemos que hay un gradiente muy fuerte en frecuencias, porque la temperatura es algo que varía poco y tiene un gradiente latitudinal muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos que prácticamente un 100% de las veces se van a superar los 20 grados, pues en latitudes por debajo de 40 o de 30 y tantos, 30 y muchos, excepto en algunas surgencias que vemos aquí reflejadas de aguas profundas por la costa del Sáhara, y que esto pues está ligado también a la riqueza pesquera que hay en aquella zona. Y en todo el Mediterráneo también, excepto pues, por las costas del sur de Francia, que está un poco más fresca. En cambio, pues en la zona norte, pues la probabilidad de superar 20 grados en julio pues es prácticamente nula, ¿no? Bien, pues damos otra vez a cancel, cerramos este mapa y vemos la siguiente opción,
que serían los gráficos de percentiles. Entonces podemos elegir aquí también, vamos, para ver velocidad del viento, podemos elegir el punto. En este caso ya no son mapas, elegimos un punto. Vamos a irnos a, pues no sé, a 33 grados y nos vamos al oeste. Bueno, vamos a ver que en algún momento, si elegimos unos puntos que caigan en tierra, pues simplemente no se genera ningún producto y aparece el mensaje, ¿no? 33 grados norte, 1 grado este, está sobre tierra. Vámonos hacia el oeste para meternos en el mar. Y entonces aquí en julio pues tenemos este percentil. Ahora lo vemos mejor de cómo se veía en la presentación y en el atlas. Entonces, velocidad media del viento en este punto, pues podemos ver que 6 metros por segundo pues se alcanzan más de casi un 55% de las veces y por tanto se superarían en un 45%. En cambio, una velocidad de 10 metros por segundo pues prácticamente sucedería en un 1 o un 2% de las veces, ¿no? Esto pues podemos elegir el mes, podemos elegir el año poniendo 13. Tenemos lo mismo. Podemos en lugar de velocidad del viento pues ver la temperatura del mar. Y si ponemos un 14 aquí, esto está indicado aquí en el menú de la derecha, entonces lo que tenemos son todos los meses y todo el año las cajas de frecuencias. Vemos el gran contraste que hay entre cómo se va enfriando todavía a principios de año hasta alcanzar un valor mínimo en marzo, luego ya empieza a subir, se alcanza el máximo en este caso en septiembre, agosto-septiembre, y como luego vuelve a disminuir, y aquí tenemos la distribución de valores de todo el año. Bueno, pues cancelamos esto, cerramos esta ventana. Siguiente opción serían los valores máximos más probables. Esto era un producto muy simple que se añadió como periodos de retorno. Se elige también el punto que uno desee y simplemente aquí pues sale una tabla, periodos de retorno de 25, 50, 100 años. No es totalmente ilusorio, ya los 100 años ya es mucho para una serie de... Para periodos de retorno se usó todo el periodo de datos disponible, o sea, desde el 81 hasta 2013. 2013. Y ahora recientemente mi compañero Joan pues me proporcionó los datos del ERA del 2014 y 2015 con objeto de, para el tema de periodos de retorno, pues conviene tener una serie que tomar larga mejor, pues poder actualizar la base de cálculo. En este momento pues está basado en 33 años, entonces todo lo que sea pasar del doble de la base ya estamos hablando de ciencia ficción, o sea que estos 100 años ya es bastante ilusorio. Altura del oleaje en 25 años, 5,5 metros, 5,9 en 50, 6,4 en 100 años. Y velocidad del viento 20, 20,9, 21,8. Vamos, como veis, esto es una tabla muy sucinta y entonces, como a la hora de hacer un informe sobre un caso concreto, normalmente lo que tenemos es el problema contrario. Queremos saber qué periodo de retorno tiene un valor dado. Entonces, fue por lo que estuvimos desarrollando esta otra opción. Cancelo aquí y vamos a periodos de retorno de velocidad y altura de olas. Entonces, bueno, también podemos elegir el punto que queramos. Velocidad del viento media, pues vamos a pedir, no sé, por ejemplo, tenemos un caso que nos han dicho, esto es importante, porque muchas veces en climatología terrestre estamos acostumbrados en temas de casos en hablar de rachas máximas y estas velocidades máximas que estamos viendo aquí se refieren al viento medio en 10 minutos. Entonces, pues un viento medio en 10 minutos de, esto está en metros por segundo, pues vamos a ver de 12. Y altura significativa del oleaje, pues unas olas que hubieran llegado a los 6 metros. Entonces, para este caso, le damos aquí y nos vuelve a salir una tabla, tanto sale aquí en esta ventanita como en la consola principal.
Entonces tenemos periodos de retorno para el punto 37 norte, 0 este, velocidad media en 10 minutos mayor o igual a 12 metros por segundo, pues una vez al año se puede dar, ¿no? Y en cambio una altura significativa mayor o igual a 6 metros ya sería 9,55 años, prácticamente 10, una vez cada 10 años. Aquí me parece que Marisa me solicitó también poner intervalos de confianza para estos datos, ¿no? Justamente el paquete EVD-DR que he usado yo para esto no parece que sea fácil calcular estos periodos de confianza, entonces tengo pendiente explorar otros paquetes como Extremes para poder poner estos datos, estos intervalos de confianza. Entonces veríamos pues, lo ilusorio que es esta cifra de los 100 años, ¿no? Porque a lo mejor aquí que nos habla de 10 años, perdón, aquí en estos de 100 años de aquí, de la opción anterior, veríamos donde pone 21,8, probablemente diría entre 9,2 y 70,4, ¿no? Y claro, dices, bueno, pues este 21,8 puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces esto es una opción que queda pendiente para el futuro, junto con lo de ampliar la base de datos. Bueno, pues entonces ya cancelo aquí y solo nos quedaban ver pues mapas de rosas de los vientos. No son mapas, son simplemente rosas, ¿no? Vamos a elegir otro punto, un punto más al norte y más al oeste. Y también la rosa anual, bueno, no vamos a pedir una rosa de invierno, por ejemplo, de febrero. Entonces, aquí tenemos, en febrero, pues predominan más los suroestes, en este punto noroccidental del dominio. En cambio, si nos vamos, pues no sé, vamos a ver en octubre, ya son más del oeste, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la rosa anual y predomina también entre el oeste y el suroeste. Bueno, pues cancelamos, cerramos y simplemente aquí ya hemos visto todas las opciones, pues le damos a salir, pide confirmación y con esto cerramos la aplicación y con esto termina esta charla, con lo que quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Aquí seguimos sin tener sonido de la gente, de fuera. De fuera no oímos. Supongo que nos habrán oído nosotros. No tenemos, no se oye nada por ahí. ¿Hay alguien que...? Pues no lo sé, pero es que nunca, desde que hemos conectado, no hemos oído a nadie. De la mano, si tiene alguna pregunta para comprobar el sonido. ¿Hola? Estoy llamando. Ahora se empieza a oír. Llamo desde La Rioja. Nada, enhorabuena, José Antonio. Muy bien. Hola. Que aquí no tenemos mar, pero bueno, todos se han... Pero la próxima edición incluiremos embalses. Vale, muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. Hola, desde Galicia. Oye, pues nada, felicitaros por el excelente trabajo que habéis desarrollado. Bueno, habéis actuado también en él, sí. Bueno, me alegro de que lo recuerdes. Y nada, simplemente una cuestión que me parece que ya tienes encima de la mesa planteada, lo de incluir los periodos de retorno de 2, 5 y 10 años. Y que eso supongo que será relativamente sencillo. Porque, bueno, en este caso pensaba yo que esta última opción que hemos incluido ya resolvía ese problema. Porque el poner para periodos tan cortos... Claro. No, pero no nos lo hagan. No, porque es que muchas veces nos piden unos informes, por ejemplo, por el tema de las muchas aseguradoras, cubren determinados riesgos siempre y cuando se comparen con periodos de retorno, por ejemplo, de 10 años. Entonces, si tenemos el valor del periodo de retorno de 10 años, pues ya se tiene. De la otra manera, tendríamos que ir buscando un valor determinado
bueno qué periodo de retorno tiene, que es lo que se habilitaba ahora, me ha parecido entender. Eso es. Los de 2, 5 y 10 porque son bastante comunes, aparte porque además se pueden utilizar bastante en los planes municipales de emergencias que hacen los municipios y las protecciones civiles. En las zonas costeras se están utilizando bastante un poco el cubrir esos periodos de retorno dentro de los protocolos de actuación. Claro. Entonces, efectivamente, el poner 25, 50, 100 eran unos periodos de retorno que se habían buscado valores así muy altos, muy exagerados. Pero evidentemente, cuando uno va a hacer un informe, le están pidiendo un caso concreto y a veces pues era prácticamente imposible. Poniendo 2, 5, 10 años sería más fácil afinar, ¿no? Buscando, pues está entre 5 y 10, etcétera. Pero bueno, creo que salvo que opines otra cosa, con la nueva opción ya el problema está resuelto, porque tú pones el dato concreto que has tenido en el episodio y ya te da el periodo de retorno. Ya, lo que pasa es que lo que te estaba comentando, dentro de la información esta, como está en abierto, es decir, por ejemplo, los periodos de retorno de 25 años para arriba normalmente se utilizan para obras portuarias y cosas de estas. Pero ahora mismo lo que más se está haciendo, sobre todo porque en los últimos episodios que hubo desde el año 2000, desde hace 2 años para acá, ha habido esos problemas que hubo en la zona litoral, están haciendo que los municipios, por lo menos por aquí por Galicia y supongo que por el norte también, estén redactando de nuevo sus planes de emergencia, y en esos planes de emergencia sí necesitan saber ellos el valor del periodo de retorno de 5 años. Claro, esa es un poco la razón, porque ellos entonces ya establecen que tienen que hacer protocolos determinados, bueno, pues cuando se esperen valores que más o menos estén dentro de los 2 años o 5 años, ahí es donde se mueven ellos en esos umbrales. 25 no les vale de nada porque evidentemente ellos lo que quieren en un protocolo de protección civil es cubrir eventos de 2 años por lo menos. Ya. Bien, pues se puede contemplar. De todas formas, tal como se dice en el Atlas, los datos estos del ERA interín son válidos únicamente para alta mar, ¿eh? En las zonas costeras ya hay todos unos procesos, según la batimetría, la configuración de las costas, que pueden alterar mucho estos valores. Entonces, ahí, claro, si uno no tiene nada, pues estaría bien acudir a estos datos. Pero si no, creo que hay proyectos. Incluso AEMET creo que está participando en proyectos con Puertos del Estado, con el CEDEX o no sé con qué instituciones, que están trabajando con modelos con malla variable que aumenta mucho la resolución en las zonas costeras y que van a permitir pues afinar más esto, ¿no? Pero claro, igual mientras no se tengan esos productos de mayor resolución, pues algo hay que ofrecer. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que aunque efectivamente esto es en alta mar, pero a la hora de la verdad nosotros también cuando hacemos pronósticos, básicamente estamos haciendo el pronóstico en zonas no justamente en el litoral. Es decir, decimos por ejemplo que en nuestra franja costera, que cubre hasta 20 millas náuticas, puede haber 9 metros de oleaje, y a eso lo que los ayuntamientos costeros quieren saber cuando tenemos esos 9 metros, si eso está superando ya un periodo de retorno de 2 años, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, para ir ellos al protocolo, no nosotros que podemos decir, a ver, 9 metros cada cuánto se da, que es la utilidad que has hecho. Pero si está publicado que el periodo de retorno, por ejemplo, en una zona determinada son de 5 años, son por ejemplo 8 metros, pues ya saben que cuando estamos pronosticando 9 metros están ante un evento que ellos ya tienen en su protocolo perfectamente definidas las actuaciones a tomar. Vale. Bueno, pues si no te sabe mal, mándame un correo y me pones qué umbrales serían los deseables y ya lo pondremos en lista de espera. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Hola, te llamo de Santander. ¿Sí? Quería comentar la aplicación interactiva, ¿dónde se descarga? ¿También está en la web o...? Bueno, como ahora ayer terminé una versión nueva, pues no sé, pasaré por difusión o no sé de qué manera mandaré a todas las unidades de +D o algo así un enlace para que la puedan bajar y los requerimientos.
que tiene, que es, bueno, tiene que tener R y algunos paquetes, ¿no? Los de dibujo de mapas, etcétera. Vale, vale, gracias y enhorabuena, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, pues entonces, cierras tú, despedimos todo. Vale, pues nada, muchas gracias a todos y hasta otra ocasión. Adiós.